Que Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga rica y abundantemente una vez más. Con el gusto y el placer de siempre de estarte trayendo estas enseñanzas conforme a la palabra del Señor. Y el día de hoy, el tema que vamos a estar tocando es Israel y Palestina. ¿De qué lado está Dios? Es una pregunta. Israel y Palestina, ¿de qué lado está Dios? ¿Del lado de Israel o del lado de Palestina? Si quieres averiguarlo conmigo conforme a la palabra, quédate los próximos minutos y vamos a estarlo averiguando para la gloria de Dios. Quédate. Ministerio del Sello de Salvación. Habiendo creído al Evangelio, por el Espíritu Santo fuimos sellados. Que Dios te bendiga, mi hermano, en Cristo Jesús, amigo, pariente, todo aquel que va a tener la oportunidad de ver este video. Y como lo dijimos en la intro, Israel y Palestina, ¿de qué lado está Dios? ¿De qué lado estará Dios? ¿Del lado de los palestinos? ¿Del lado del pueblo de Israel? Ahora, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estoy yo? ¿A qué lado nos hacemos? ¿Estamos del lado de Israel? ¿Estamos del lado de Palestina? ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Y de qué lado está Dios? Que es lo más importante que queremos contestar en estos próximos minutos. ¿De qué lado está Dios? ¿Del lado de Palestina? ¿Del lado de Israel? Porque hoy en día, con todo esto que se ha venido aconteciendo, muchos están al lado de Israel, muchos están al lado de Palestina, y otros están neutrales, y otros no hayan qué hacer, si cambiarse por un lado, cambiarse para el otro, y no se sabe ni qué. Y ahora tú puedes decir, yo estoy del lado de los palestinos, yo estoy, o otros, no, yo estoy del lado de Israel, y por eso hay tanto conflicto, tanto problema, tanto pleito. Pero la pregunta es, Israel y Palestina, ¿de qué lado está Dios? Y eso es lo que verdaderamente cuenta, ¿de qué lado está Dios? Entonces, ahí es lo que queremos averiguar en los próximos minutos, conforme a la palabra del Señor. Y si nos vamos conforme a la Biblia, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, hablándole al pueblo gentil y hablándole al pueblo romano, recuerde que el pueblo gentil, Palestina representa muy bien al pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil? Como ya lo tengo por ahí en otro video, el pueblo gentil representa África, Asia, Latinoamérica, los anglosajones, los europeos, todo el mundo, alrededor del mundo. Porque hemos visto que hay dos pueblos, Israel y los gentiles. Palestina representa el pueblo gentil, no es el pueblo de Israel. Entonces hay dos pueblos ahí. Entonces, por eso la pregunta era, ¿hacia qué lado está Dios? ¿Hacia el pueblo gentil o hacia el pueblo de Israel, que es Palestina y Israel? Entonces, aquí en Romanos capítulo 3 y el versículo 29, a Dios hace aquí a través del apóstol Pablo, hace unas preguntas. El apóstol Pablo, él era un judío. Él era un judío y él dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Hace una pregunta, es una pregunta. Dice, ¿es Dios solamente, está en el lado de los judíos? Pero él vuelve a hacer otra pregunta. ¿No es Dios de los gentiles? Dice, ¿acaso dice, es Dios de los judíos? Dice, ¿o no es Dios de los gentiles? ¿O quién hizo a los gentiles? El mismo Dios que hizo a los judíos, y ese mismo Dios hizo al pueblo gentil, al pueblo de Palestina y al pueblo latinoamericano y a todos los demás pueblos alrededor del mundo. Entonces, es el mismo Dios, dice. Por eso vuelvo a repetirlo. Dice, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Él luego dice, ciertamente de los gentiles. O sea, ese mismo Dios es Dios del Israel y es Dios del pueblo de Palestina. Entonces, pero ¿a qué lado está Dios? Pues Dios, mi hermano, el pueblo de Dios, él está queriendo a los israelitas y queriendo también a los palestinos. Pero tristemente, ellos no se han dejado, tanto el pueblo palestino como el pueblo de Israel, no se han dejado arropar, no se han dejado querer por parte de Dios. Mismo el apóstol Pablo, siendo judío, si nos vamos en Romanos capítulo 3,
capítulo 3 y el versículo 9, siendo un judío, el apóstol Pablo, él dice, en el capítulo 3 de Romanos y el versículo 9 dice, ¿qué pues? Son preguntas de nuevo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, hablando Pablo como judío, dice, ¿somos mejor que ellos, que los gentiles, que somos mejor que los palestinos? Está hablando un judío, que es el apóstol Pablo. Dice, y él mismo contesta, dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Un momento. El mismo judío que es Pablo, está diciendo, somos más nosotros los israelitas que Palestina o que el pueblo gentil. Dice, de ninguna manera. Ya hemos acusado que tanto judíos como palestinos o como latinoamericanos o como europeos o como africanos, chinos o asiáticos están en pecado también. Tanto judíos como gentiles están en pecado también. Lo está diciendo un israelita que era el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. Él decía, ya lo hemos acusado que todos están bajo pecado. Y cuando dice todos, dice todos. Pero entonces, ¿de qué lado está Dios? Si tanto el pueblo de Israel es pecador, como el pueblo palestina son pecadores, y todos los gentiles alrededor del mundo, que somos el pueblo gentil, como Palestina, también somos pecadores. ¿De qué lado está Dios? Si el pueblo de Israel es pecador, y el pueblo gentil es pecador, claro que el pueblo de Israel es un pueblo escogido por parte de Dios, pero el pecado es pecado y Dios condena al pecado de Israel como condena al pecado del pueblo gentil. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿de qué lado está Dios? Mire, Dios está con el pueblo de Israel y Dios está con el pueblo judío. Dios lo que quiere es que el pueblo se una, que sea uno, el pueblo gentil con el pueblo de Israel, y que seamos uno. Y Jesús ya en otro video está ahí donde pusimos de que Jesús en el capítulo 17 de Juan dice que Él oró para que seamos uno, unánimes, todos juntos. Y si usted se va conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 1, mismo este judío, el apóstol Pablo, siendo él, como le menciono, de la tribu de Benjamín, este judío, él está hablando en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente, dice, al judío primeramente porque Cristo vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido, al mismo estado de Israel, judío, a salvarlo, y también aquí dice, y también al griego. ¿Qué son los griegos? El griego le nombraban pueblo gentil, pueblo que no era del pueblo de Israel, como somos todos nosotros, un pueblo gentil, que no somos de nacimiento, de nacencia israelitas. Entonces, a ese es el pueblo gentil. Y por eso dice el apóstol, aquí vuelvo a repetirlo, porque es bueno repetirlo para que se nos quede. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, pero todo aquel que cree. Él lo dice, porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿de qué lado está Dios? Dios ama al pueblo judío, Dios ama al pueblo palestino, ama a ambos pueblos. Tristemente, tanto al pueblo palestino, que representa al pueblo gentil, como el pueblo de Israel, tristemente los dos no han querido reconocer al Mesías, al que vino a unir a gentiles como judíos. Y sabemos que hay mucho gentil hispano, mucho pueblo palestino hispano que se ha convertido al evangelio, a Cristo, y ellos aman a Israel. También hay mucho judío que se ha convertido al cristianismo, a lo que es Jesucristo, y se han convertido, y como se han convertido,
también aman al pueblo palestino, porque Jesús vino a unir el pueblo palestino con el pueblo de Israel. Vino a ser un solo pueblo, porque Dios ama al pueblo de Israel como también ama al pueblo palestino. Hasta la próxima, hermano. Que Dios te bendiga.